Bueno muchachos, ¿cómo están? Vamos a arrancar esta vaina, este experimento un poco extraño, de hecho bien interesante. Vamos a ver cómo nos sale este asunto de ver la materia de forma virtual, de forma también un poco más interactiva quizás. Vamos a ver qué sale de este experimento. Pues hemos decidido utilizar esta herramienta virtual, que espero que sea un poco más cómoda para todos ustedes y que nos acerque un poco también más que simplemente los textos por internet. Vamos a ver cómo sale la vaina, vamos a entrar en materia, vamos a hablar del documental. Vamos a empezar por preguntarnos qué es el documental. No es tan sencillo definir esta pregunta, ¿no? Este término. Si repasamos un poco la historia del origen del cine, podemos ver que de alguna manera nace con el cine mismo. Y es porque allá en 1895, cuando los hermanos Lumière estrenan su aparato por primera vez, en ese café de París el 28 de diciembre, proyectan precisamente imágenes que nos dan datos de alguna manera que son documentales de la vida del siglo XIX. Estas primeras imágenes del tren que llega, la salida de los trabajadores de la fábrica, del desayuno del bebé, este tipo de imágenes nos dan información que tiene que ver con la cotidianidad de esos días, que tiene que ver con la realidad de esos días. Algunos autores sostienen que este género, ¿no?, el documental propiamente, nace originalmente con el cine. Otros autores dicen no, el documental realmente debería tener un tratamiento de parte de los autores. Debería tener un procesamiento, un análisis, una reflexión de parte del autor, cosa que, según estos autores, no está tan presente en los trabajos de los hermanos Lumière. Lo que sí es cierto es que estas primeras imágenes de los hermanos Lumière ya tienen un valor documental. Nos muestran la vida del siglo XIX. Tiene que ver mucho también con la naturaleza misma del cine y del video, ¿no? Porque cuando hablamos del cine, hablamos desde la fotografía, ¿no? Hablamos de un aparato que captura, de alguna manera, representa de una forma mecánica la realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del lente, hablamos del objetivo. Tiene que ver precisamente con el tema de que es un objeto el que mira al mundo. Eso será lo que en algún momento nos hablará Dziga Vertov. La cámara como un ojo que mira al mundo. Primero tenemos a los Lumière, ¿no?, que van a desarrollar estos trabajos y que comienzan a mandar camarógrafos para todo el mundo. Las personas van a tener la posibilidad de ver en movimiento otros lugares del mundo a los que, si no fuera por el cine, no hubieran podido ver. Pero además, con estos trabajos empiezan a darse el fenómeno, digamos, como de los noticieros. Si vemos un poco la historia del cine colombiano, vamos a ver que lo primero que van a hacer es precisamente estos noticieros cinematográficos. De hecho, en Rusia, esta es la forma de muchos de los grandes directores rusos de empezar, a través de los noticieros que el gobierno comunista, que estaba recién instaurado con la revolución, comienza a promover, ¿no?, el noticiero, para que la gente se pueda enterar de qué es lo que anda sucediendo. El documental parte de estos principios y vamos a ver que va a tener una evolución interesante. Uno de los autores más importantes del documental, Robert Flaherty, es un director que realiza ya unos trabajos con los cuales podemos hablar de que tienen todos los requisitos formales para llamarlos precisamente un documental. Es John Grierson, más o menos en los años 30, quien va a decir, hablando del trabajo Moana de Robert Flaherty, va a decir que esto es un documental. Como ustedes bien saben, el cine es una cosa que recién se inventa y que tienen que ir como agregándole distintos elementos, porque el cine no estaba inventado. Con Moana tenemos, digamos, como ese nacimiento de alguna manera oficial del documental, o por lo menos su nombre. Pero también es muy importante Nanook el Esquimal, o Nanook del Norte. La más importante
del cine documental, porque aquí ya tenemos efectivamente todos los elementos de lo que es un documental, y sobre todo un documental etnográfico, un poco antropológico. Robert Flaherty lo que va a hacer es ir a registrar durante un tiempo bastante largo la vida de los esquimales. Robert Flaherty dura alrededor de 1 o 2 años junto a los esquimales registrando su vida. Y lo que va a pasar es que cuando él ya tiene la película prácticamente terminada, se quema el iglú donde tiene todo el material. Como ustedes bien saben, el material, el celuloide, era muy inflamable, era muy inestable, se incendiaba con facilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que se le quema todo el material a Robert Flaherty y tiene que volver a empezar a filmar su película. Esto es muy probable que nos suceda muchas veces, a pesar de que hoy en día ya no trabajamos con celuloide. Este tipo de accidentes suelen suceder en el audiovisual. Puede suceder que a usted se le formatee la memoria, puede suceder que se le dañe el disco duro o el computador donde tiene todo el material. ¿Qué hizo Robert Flaherty? Dijo, bueno, se me quemó la película, pero yo ya sé qué es exactamente lo que yo quiero. Y va a poner en escena ya las cosas que a él le interesa contar acerca de la vida de los esquimales, que de hecho es una reconstrucción de la vida anterior de los esquimales, porque ya los esquimales de alguna manera habían cambiado mucho sus dinámicas de vida, puesto que Occidente, la cultura occidental ya estaba llegando y estaba permeándolos. En el trabajo de Robert Flaherty vamos a ver que hay unas puestas en escena, incluso se sabe que recorta por ejemplo los iglús por la mitad, los iglús que es donde viven los esquimales, para poder hacer sus tomas. Pone también un paradigma sobre qué es el documental y cuáles son las fronteras del documental y la ficción. Siempre todo documental ficcionaliza hasta cierto punto, y toda ficción también documenta hasta cierto punto. Usted va a hacer por ejemplo la Guerra de las Galaxias y yo voy a recrear un mundo que es totalmente imaginario, pero es un mundo que es desconocido para el espectador. Tengo que documentarle al espectador cómo es este universo que yo le estoy planteando. Pero además en el documental, por otro lado, se ficcionaliza siempre porque es imposible llevar la realidad tal cual es a la pantalla. El hecho de que usted ya encuadre, ¿no?, el uso de la cámara ya le plantea a usted una mirada del realizador. El hecho de que usted decida qué va dentro del cuadro y qué va afuera está planteando una posición y una mirada del realizador. Por esa razón, en esta materia nos vamos a basar muchísimo en la definición que da Bill Nichols del documental. Él tiene un libro que se llama La representación de la realidad, y este libro va a ser fundamental en esta materia. Es importante que ustedes lo lean, especialmente el capítulo 2, las modalidades documentales. Cuando él titula el libro La representación de la realidad, precisamente nos está hablando de que el documental no es la realidad tal y como es originalmente. De lo que estamos hablando es de que el documental interpreta, representa, es decir, vuelve a presentar, pero de una forma mediada por un autor, esa realidad. Esto es importante entenderlo porque de una vez nos vamos a quitar de la cabeza el tema de la objetividad. No es tan así. Es decir, si hay una intención de mostrar realidades, por supuesto, el documental siempre se definirá por su relación con la realidad, pero no quiere decir que sea fiel a la realidad. Siempre hay un espectador y un mecanismo que lo medie, en este caso, la cámara. El documental necesariamente siempre nos está contando historias reales, es objetivo. ¿Cuál es la ética del realizador frente al documental? ¿Qué tipos de documentales existen? ¿Hay formas de hacer documental? Vamos a basarnos de nuevo también en el libro de Bill Nichols, donde nos va a explicar distintas maneras, desde su propia interpretación, distintas formas de hacer documental. Se lo va a llamar modalidades de representación. Y lo va a dividir en 4 modalidades principales. Vamos a ver el documental expositivo, reflexivo, vamos a ver el documental de observación y vamos a ver el documental interactivo, que no tiene que ver con el internet o con una interfaz que el espectador con el que pueda interactuar. El documental interactivo, según Bill Nichols, tiene que ver cuando el realizador interviene en la historia. Eso lo veremos más adelante. Bill Nichols no analiza otro tipo de documental que acá sí vamos a ver, y es el documental ahí sí web, ahí sí interactivo en términos del internet. Un documental que
fracciona, que modifica totalmente el imaginario que tenemos de documental. Una película que usted entra a ver desde el minuto 0 hasta el minuto, no sé, 90, 120. Vamos a ver también, por ejemplo, la influencia de los medios digitales en el documental. Vamos a ver la relación que tiene el documental con la sociedad y con el desarrollo de la historia, por supuesto es importantísimo. La capacidad del documental para influir y las imposibilidades también que tiene el documental a veces, ¿no?, para poder intervenir en la realidad. Vamos a ver la importancia que tiene el documental en Colombia. Este va a ser un capítulo bien importante. En Colombia probablemente uno de los géneros más fuertes cinematográficos que tenemos desarrollados es el documental. Va a ser muy importante que comencemos a pensar también un proyecto transversal para el semestre. En esta materia la idea es que ustedes puedan también poner en práctica los conocimientos que vamos a ir poniendo, que vamos a ir aprendiendo a un proyecto en específico. Por supuesto, para esta materia es importante que ustedes tengan ya unas bases de audiovisual. Lo ideal es que todos hayan visto ya producción audiovisual. Si no la han visto, pues no hay tanto problema, pero sí es conveniente que ya hayan visto esta materia. Cada quien va a elegir un tema para desarrollar a lo largo de todo el semestre. Ustedes van a definir una investigación. Por favor, va a ser una investigación que me van a enviar a mi correo de 10 páginas. Ojo muchachos, normas APA, por favor, quiero ver eso bien bonito, bien ordenado. Una investigación de 10 páginas sobre el tema de su documental. Lo que siempre les recomiendo, primero, que sea un tema que les apasione. ¿Sí? Acá existe la libertad de elegir el tema, pero además un documental que sea útil, es decir, traten de buscar, no sé, un grupo que está necesitando visibilizar un proceso, o traten de buscar un caso que sea importante contarlo. Este documental va a durar 7 minutos. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Vamos a necesitar básicamente una cámara, no importa que no sea una cámara profesional, con una cámara de celular usted podrá trabajar. Lo que sí es importante es tener, por ejemplo, dispositivos de captura de audio, puede ser otro celular, y un equipo de edición. Eso es fundamental porque sin el equipo de edición no podremos trabajar. En el caso de que algunos de los estudiantes no tengan acceso a equipo de edición, nos tocaría mirar como horarios alternativos en la sala de edición para que puedan pues llevar a cabo su trabajo allí.